Bienvenidos a una aventura única en Noches con Patti. Esta noche nos transportamos a la mágica selva en nuestro especial safari nocturno. Acompaña a Patricia Ruano, la reina de la televisión, mientras exploramos un fascinante escenario natural lleno de plantas y frutas coloridas. Prepárense para una velada inolvidable donde disfrutarán de una cena exquisita y una entrevista exclusiva con un destacado artista de la música y el arte dominicano. Con producciones impecables y contenido de calidad, Noches con Patti no solo entretiene, sino que enriquece la televisión del país, promoviendo nuestra cultura con estilo. Bienvenidos a nuestro safari especial en Noches con Patti. República Dominicana, buenas noches país, buenas noches a ti que me sigues, que me miras, que estás en sintonía con nosotros. Bienvenidos a esta entrega llena de alegría, en esta peculiaridad, en este safari tan hermoso que hemos preparado para ti, en exclusiva en Noches con Patti. Quiero hacerte la bienvenida formal y la bienvenida oficial a este toque de queda que con tanto amor, respeto, cariño y aprecio hemos preparado para ti, para que no te vayas a mover de tu televisor. Bienvenido conmigo al safari de Noches con Patti. Como siempre, un honor y una gran distinción estar aquí llevándote a ti programación y televisión a otro nivel. Acompáñame, quédate conmigo en esta hora que he preparado con tanto cariño para ti. Bienvenidos a Noches con Patti, pero Noches con Patti en safari. Una veterinaria líder en República Dominicana, en el Cibao y en el país, Solandia. Quédate conmigo y bienvenido al safari. Esta noche, el safari, pero el safari de Noches con Patti. En la noche de hoy, en exclusiva, en nuestro escenario élite de Noches con Patti para toda la República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos, Europa, Colombia, España, recibimos a un excelente artista e intérprete dominicano, la máxima representación del rock de nuestro país, un artista que a través de su legado, de su trayectoria, ha sabido representar este género tan competitivo y tan explícito como lo es el rock. Con una trayectoria notoria y una trayectoria duradera, nos ha sabido representar a todos nosotros en el rock dominicano. Él es vocalista, él es guitarrista, y en una entrevista humana de tú a tú, con todos nosotros y para todos ustedes, en una entrevista exclusiva recibamos
a Tony Almonte de Toque Profundo. Buenas noches. Muy buenas. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo se siente, Tony? Bienvenido a Noches con Patti. Muy bien, o sea, por desfilar en tu programa y tomarte el tiempo de invitarnos. Vamos a conocer en una entrevista humana, en una entrevista de tú a tú, esta trayectoria y este legado que usted a través de los años ha podido dejarnos en este género tan profundo y competitivo como lo es el rock. ¿Cómo nace esa inspiración y esa inclinación para con el rock, señor Tony? Bueno, yo soy de un barrio de lo que en aquel entonces se denominaba la periferia de Santo Domingo. La mayoría de las civilizaciones se desarrollan alrededor de los ríos, y en la medida que se fueron desarrollando y la aviación se fue creando, los aeropuertos básicamente se construían en la periferia de las ciudades. Yo nací detrás del aeropuerto de Herrera, de la ciudad de Santo Domingo. La gente no recuerda lo que podría ser el aeropuerto de Ligüero. Antes era el aeropuerto de Herrera, está en el Perón, y era en las afueras de la ciudad en ese entonces. Como todo joven de aquella época, la música me atrapó a través de la radio. Sí, mi papá jugaba béisbol profesional en los Estados Unidos y estudió inglés fuera, y comenzó aquí también en el Dominico Americano, pero obviamente cuando se tuvo que ir, cuando venía siempre traía música de una que yo no entendía, y obviamente yo siendo muy pequeño, yo reaccionaba a la música, no importaba lo que dijera. A la medida que fueron pasando los años, ya a finales de los 70, hubo una ampliación en mi casa, todavía vivía ahí en Herrera, y yo heredé la habitación de mis padres junto con una vitrola Toshiba, a la cual entraba una frecuencia, era AM, pero de una emisora que todavía ahora se llama B, pero en ese entonces se llamaba Radio Listín. Excelente. Entonces Radio Listín empezó, bueno, como ya tenía la posibilidad de dormir con radio, yo empecé a experimentar con eso, tenía como 12 o 13 años, y ponía música ahí. Entonces yo me daba cuenta de cómo música que yo no necesariamente entendía la letra, me tocaba, me conmovía simplemente por ser así. Yo siempre he sido muy sensible a la música. De hecho, mi primer amor fue la danza. Yo estudiaba, era parte de un grupo de música folclórica en mi barrio. Posteriormente también fui parte del coro cuando me mudé al Mirador Norte, fui parte del coro de Nueva Vida, y así fue que estuve involucrado con la música. Y no fue sino hasta, ¿qué te digo yo? Ya tenía como 19, 20 años. Y estaba en la universidad, en la UNFO, estudiando arquitectura, cuando conocí a una persona, que es la primera persona que yo conocía, o sea, yo conocía personas que estaban en grupos de rock, pero no tenía como contactos. Y era parte de una familia, amiga de mi familia, el señor Leo Susana, y con él entablé una amistad. Entonces eso se fue desarrollando. Él nunca había estado con una persona que cantara en un coro. Él venía de los Estados Unidos, pero sus padres son de origen dominicano, y de ahí la conexión. Y esa amistad llevó a escribir canciones, y posteriormente 2 de esas canciones que escribimos importantes se convirtieron en las primeras canciones que Toque Profundo interpretó. Un par de años después, cuando se nos diera la oportunidad de participar en un concurso que había durante los 80 y principios de los 90, que se llamaba las Olimpiadas Rock. Y en ese concurso participamos Leo Susana, un servidor, y 3 compañeros más, Osvaldo Peña Prieto, Lorenzo Saya Bazán y Máximo Gómez. Y ahí comenzó nuestra historia. Excelente. Con una trayectoria de unos 36 años en la industria del rock dominicano, no solo cantando rock, sino destacándose de una manera notoria. ¿Qué ha significado para usted como rockero dominicano mantenerse por tantos años consecutivos en el gusto popular de todos nosotros los dominicanos? Bueno, todo tiene que ver mucho con la educación que tú tenías. O sea, mi papá era una persona, o es una persona, lo tenemos todavía, que dedicó su vida a su trabajo, y nos educó y nos dio la posibilidad de estudiar a 3
de los 4 hijos que tenía cercanos, y obviamente era dedicándole 8 horas de trabajo a eso. Entonces nunca nos presionó más con la integridad y con el trabajo y con ser mejor que cada uno todos los días. Y obviamente yo entendía que cualquier cosa a lo que yo me dedicara, igual mi hermana que también se dedicó al arte, la idea era de dedicarle la misma cantidad de horas a tu proyecto como cualquier otra persona haría con su trabajo, independientemente del tamaño del mercado, porque básicamente si ese era tu sueño, los mismos principios de dedicación, de esfuerzo, de integridad aplica para todo. Entonces, desde que a mí se me presentó la oportunidad de dedicarme a esto, yo me lo planteé seriamente. No me creé ninguna fantasía, ni que me iban a caer del cielo, ni que si yo qué, ni si querer es poder y todas esas cosas que nos llegan por la cabeza que no necesariamente. Básicamente todo es trabajo, evolución y ser capaz de reinventarse en la medida que y sin perder tu esencia a través del tiempo. Y así hemos llegado a más de 3 décadas en eso. Excelente. La infancia de Tony Almond, ¿cómo la podemos definir? ¿Cómo era ese niño de pequeño? ¿Cómo era la infancia en aquel entonces? Bueno, yo tuve la suerte y la bendición de tener mis padres juntos. Es muy común la historia trágica de muchos de mis contemporáneos que no tuvieron la oportunidad, pero yo tuve esa oportunidad y esa bendición y eso se refleja. Nosotros jugábamos en la calle, mi mamá no le gustaba nada de eso, pero obviamente en el barrio, en Herrera, quien no estaba en la calle se lo comía. Entonces, ahí nos desarrollamos jugando todo lo que mi generación jugaba en la calle. O sea, le comentaba a unos amigos recientemente que a través del tiempo ha evolucionado las puertas cerradas. En mi barrio, si las puertas estaban cerradas, eso era un problema, algo estaba pasando. Todas las puertas estaban abiertas y los muchachos cruzaban de una casa a otra. Y obviamente nada más se oía la voz de nuestras madres a la hora de la cena, voceando por la ventana, ¡fulano! ¡La cena está lista! Y estábamos abajo de la mata de la esquina o el farol de la esquina, haciendo todo lo que hacíamos, que maroteo, qué sé yo qué, todos los juegos y toda la vagabundería. Obviamente cuando ya empezamos a ser más adolescentes, el barrio se puso un poquito más bellaco y mi mamá obviamente temía por la integridad psicológica y social de nosotros y presionó mucho a mi papá para que no fuéramos de ahí. Porque ya mis amigos eran con los que yo jugaba ajedrez, jugaba basquetbol, eran los mismos tecatos que caían presos todos los días. Lo que pasa es que esa gente tenían ética en su momento. Ellos siempre, no te quiero portar así mismo, era la ética de esos tigres en esa época. Que si tú estabas en buen camino, ellos necesitaban que tú te mantuvieras en buen camino. Y como yo, mucha historia de barrio que aunque estaban rodeados por muchísimas cosas interesantes y no tan bien vistas, la mayoría son historias de éxito, de gente trabajadora, de gente que se levantaba a las 4 y 5 de la mañana para, qué sé yo, a vender huevos en la esquina, a echar días a trabajar en la construcción, en lo que sea, poner un salón, en lo que sea, y todo ese tipo de cosas fue lo que nos formó. Entonces ya teníamos mucho contacto con el día a día popular y allá a los 15 años nos mudamos al Mirador Norte, pero ya yo tenía este tamaño. Excelente. Una infancia muy sana. Entiendo que sí. Sí, muy bonito y es una etapa de nuestra vida que no la vamos a poder olvidar nunca. ¿Cuáles han sido sus principales influencias musicales? Esos patrones a seguir que usted pudiera decirme, sigo, me rijo y pongo en práctica tal influencia. Bueno, realmente no tengo ninguna. Obviamente todo tiene que ver mucho con todas las cosas que he aprendido, con la capacidad evolutiva que puedo tener a la hora de desarrollarme algo que me toca, seguir una corazonada, pero no tanto como no prestar atención a cosas evidentes, a consejos que me dé la gente. Yo, por ejemplo, aprendí a bailar viendo a Johnny Ventura en la televisión. Me encantaba todos los merengues del 80, toda la salsa, la Fania. Empecé a
como todo el mundo, a admirar a Michael Jackson, pero también había muchos grupos que me llamaban la atención, que era como Van Halen, Journey en ese momento. No conocía a los Beatles y en la medida que fui conociendo cada vez más música, no simplemente de rock, sino de todo eso me fue afectando, y aún así, después de muchos años que me he dedicado a eso, sigo buscando cosas nuevas, sigo alimentándome de cualquier tipo de propuesta interesante, porque desde que me dediqué a la música, una de las cosas que tengo como norte es no escuchar lo que hago. Yo no escucho tanto las cosas en el estilo que lo hago, porque puedo caer en lo repetitivo, pero me alimento de muchísimas cosas musicales mientras estén bien hechas, mientras me resuene algo como me resonaba en la habitación cuando yo era chico. Yo no entendía, simplemente me tocaba. Mientras me toque, eso me va a llevar a un lugar más y eso me ayuda a seguir creciendo. Estoy muy de acuerdo con usted. El crecimiento es algo muy importante en nosotros los seres humanos. Habla usted de arquitectura. Yo también soy arquitecta. Muy bien. Graduada en una de las principales universidades de México. Tiene que ver mucho con el arte. Exacto. Con todo lo que estamos relacionados a hacer. Esa faceta, ¿en qué combinó Tony la arquitectura con la música? Básicamente, en el momento en que yo decidí dedicarme a esto, es el mismo planteo. Como tú sabrás, cuando comienza una idea, como cualquier diseño, es una idea, pero uno tiene que aterrizarla. En la medida que uno la aterriza, no simplemente en tu cabeza, no simplemente en los planos o cualquier tipo de imagen, de 3D, lo que sea, tú aterrizas una idea. Y a veces una necesidad que un cliente te manifieste. En mi caso fue así. En mi caso fue cuando, Leo Susana era el músico que yo conocía. Entonces luego de 2 años ya dedicándonos a esto, él decide poner tienda aparte e irse. Y ahí es donde yo me planteo, ok, ven acá, ¿cuáles son las realidades que tengo? O sea, más allá de la pasión y demás, ¿qué posibilidades tengo real? En el mundo que se está funcionando, en aquel tiempo se abrían mucho las estructuras económicas de las disqueras a las apuestas que había de rock internacional. Había bandas famosísimas que estaban abriendo camino, Los Caifanes, Café Tacuba, Soda Stereo, La Ley, muchísimas. Yo decía, ¿por qué no una banda dominicana? Teníamos una propuesta interesante. En ese momento hablábamos muy de lo cotidiano, lo que vivíamos día a día. Y yo me lo planteé, bueno, yo creo que tengo 50-50. Incluso en nuestro país, independientemente de tener un sello de que es rockero o lo que sea, como yo cantaba en español, cualquier persona que escuche y pudiera haber escuchado lo que hemos grabado o interpretado, tiene el 50% de gustarle porque lo entiende. Así es. Entonces esa es la posibilidad de aterrizar cualquier idea, ser capaz de soñar pero con los pies en la tierra. Y eso te ayuda a manejar cualquier vicisitud, porque habemos muchos artistas que, o sea, no aterrizamos las ideas. Las ideas son el motor de todo lo que creamos, pero tenemos que aterrizarlas, porque al final del día tú necesitas comunicar ciertas cosas, tiene que hacer que algo sea sostenible en el tiempo y sin perder la ciencia, y la idea de aterrizar eso es súper importante. Y eso lo saqué de la arquitectura. Así, estoy muy de acuerdo, muy de acuerdo. Seguimos compartiendo en esta noche tan esperada, seguimos conociendo esta hermosa trayectoria que República Dominicana tiene que conocer aún más, de una manera más profunda, como su nombre. Hoy estamos celebrando en esta producción tan hermosa y glamurosa todo lo relacionado al medio ambiente y al cuidado animal. ¿Le gusta a usted los animalitos? Bueno, yo soy uno de ellos realmente. Entonces, yo soy de los que pienso que uno es una figura muy importante dentro de lo que es el medio ambiente. Uno es un inquilino. Así mismo es. Y como buen inquilino, uno tiene que dejar la casa mejor que la encontró. No estamos haciendo muy buena labor con eso, pero es eso. Porque al final la naturaleza es juez y parte. O sea, a ella no le importa cuál es tu opinión ni qué tú hagas para acomodar tu vida. Si no le acomodas tú a ella, ella te va a quitar del medio.
Así es, hay que cuidarla, amarla y preservarla. Cuidarla el medio ambiente es cuidarnos a nosotros mismos, porque ya se ha comprobado a través de los siglos que tiene la Tierra que sigue evolucionando y se va a regenerar, no importa qué pase. Lo que podemos pasar somos nosotros si no prestamos atención. Hay que tener mucho cuidado. Totalmente. Hacemos una pequeña pausita comercial, nosotros seguimos disfrutando, seguimos compartiendo y conociendo aún más a Tony Almond en el Safari de Noches con Patti. Ustedes no se vayan a mover, que seguimos con muchísimo más. No cambien de canal. De regreso con todos ustedes en esta espectacular producción que con tanto respeto hemos preparado para todos ustedes, en compañía de Tony Almond, nuestro gran representante del rock dominicano en La Cena con Patti. Vamos a seguir conversando, vamos a seguir conociendo esta hermosísima trayectoria en la noche de hoy. Tony, vamos a seguir conversando con usted y que todo este selecto público pueda también conocer a profundidad lo que es Tony Almond de Toque Profundo. Desde los años 1989 forma parte de la agrupación de rock Toque Profundo. Pero ¿cómo describe Tony esa evolución tan positiva, tan grande que ha presentado Toque Profundo a lo largo de estos 36 años? Bueno, primero nosotros nos montamos en una ola que ya estaba desarrollándose. Nuestra punta de lanza o nuestro primer gran paso, si se quiere, fue participar en un concurso de bandas que se llamaban las Olimpiadas Rock del 89, que se estaban organizando desde el 82, me parece. O sea, yo como espectador iba los primeros 3, 4, 5 años, fui de forma militante, como público, nunca pensé que iba a estar participando. Entonces ya teníamos un centro de encuentro, la gente que gustaba la música rock, la música alternativa, nos juntábamos anualmente en las Olimpiadas y bueno, luego de que me tocó participar y consecuentemente salir airoso junto a mis compañeros en ese certamen en el 89, se crea o se mantiene ya una comunidad. Muchos de los amigos que todavía tenemos hasta el sol de hoy comenzamos todos juntos o éramos parte de ese movimiento o los años subsecuentes como parte de las Olimpiadas Rock. Entonces ahí empezaron a pasar muchas primeras cosas. El primer CD que se hizo, los primeros discos que se hicieron, los primeros número 1 de canciones de grupos dominicanos, los primeros grandes conciertos, los primeros grandes festivales. Todo fue entre el 89 aproximadamente, cuando comenzamos, hasta el 94, 95. Pasaron grandes cosas. De nuevo, muchas de las bandas vinimos de tocar en esos tipos de conciertos que eran muy específicos, a sonar en la radio, a ser parte de un listado que tenía artistas internacionales, por lo menos, y el público dominicano empezaba a acostumbrarse a la idea de que primero iba a haber una muestra en su idioma de algo que podrían calificar como rock, una propuesta diferente y muy autóctona nuestra. Eso fue en los primeros años. Luego, esa camada, porque venían todos en una etapa de desarrollo en la cual muchos estaban en la universidad y lo que sea, y no necesariamente se dedicaban a eso full. Entonces, en un momento dado, cuando yo me dedico o me lo propongo, junto a mis compañeros del momento, a seguir hasta que el cuerpo aguante, porque ya yo no era necesariamente un jovencito, yo me metía en los proyectos y siempre he sido así. Soy muy comprometido con las cosas que hago.
Entonces, ahí fueron desapareciendo muchos de los grupos que comenzaron con nosotros. En ese mismo tenor, en ese mismo tiempo, también comenzaron los premios. Se institucionalizó el premio a la agrupación de rock en el Cassandra en el 90-91, creo que fue la primera vez. Así es. Nosotros ganamos la segunda entrega, creo que la primera la ganó Empifis, me parece, o si no fue Cabo Azul, no lo tengo seguro, pero ganamos el segundo y creo que ganamos un par más en ese interín. Pero luego se dieron unos festivales en Altos de Chabón, todos con bandas locales. Fue creciendo, ya no eran las kermés, sino se hacían espectáculos multitudinarios, todos con bandas de rock. Pero luego que la mayoría no hizo el salto como lo hicimos nosotros de dedicarse profesional a eso, en ese momento, a mediados y finales de los 90, nosotros nos quedamos solos en nuestra generación. Entonces yo tuve la intención de crear ese punto de encuentro. Como yo fui fruto de un concurso, yo creé ya con 5 o 6 años en mi haber, creé un concurso llamado Phoenix, que se hizo por 3 o 4 años, 4 entregas, donde salieron bandas que llegaron a poblar la geografía musical de nuestro país por los próximos 6 o 7 años. Bandas como Pocket, como Necro, como Al-Hadaki, como Mambé, salieron de esos concursos que yo organicé. Entonces ya en ese momento, como bandas nuevas también habían evoluciones de otras bandas que comenzaron con nosotros, como el caso de I.O., que es una de las mejores bandas que hemos tenido musicalmente hablando. Eso fue evolucionando y se convirtió en la Tribu del Sol. También uno que se llamaba New Page también evolucionó, tuvo varios cambios y se convirtió en Tabutec. También entraba otro jugador en la contienda, que era una propuesta novedosa, que era una banda de reggae que se llamaba Transfusión, que la gente no sabía dónde meterlo, pero lo metían en el rock, y como éramos todos amigos, ya ahí tú tienes una escena, digamos, suficientemente poblada para finales de los 90. Ya para los primeros del año de los 90, de nuevo, todas esas bandas empiezan a desbandarse. La única que queda, más o menos, y que está dando unos pasos internacionales es Al-Hadaki, sí, en ese momento, pero también empiezan a crear otra camada de jóvenes. Uno de los grandes, de las grandes cosechas de los 90, el señor Nelson García, se convierte, o sea, él participó con varias bandas y luego fue el vocalista de una agrupación que se llamaba Pocket. Llegó a ser director de la X102, creó, junto con muchas otras personas que tuvieron la iniciativa, casas disqueras que apoyaban básicamente el rock nacional. O sea que había una bonanza de ofertas, ya sea a nivel comercial y a nivel de negocios. Pero eso funcionó muy bien hasta principios del 2000, donde aparecieron bandas como Calor Urbano, como Boca Tabú, como Futuros Divorciados y todo eso. Pero nos dio de frente un sistema que llegó a cambiar el mundo, que fue el Internet. Así es. Entonces, mientras las bandas ya se estaban desarrollando, como creando sus propios discos, vendiéndolos, nosotros hacíamos lo mismo, nosotros grabábamos, vendíamos nuestros propios... Era todo un negocio independiente que funcionaba. Entonces, el Internet vino en nuestro caso, vino a perjudicar la visión que tenía el consumidor de nuestra música, porque ya la podía bajar gratis. Llegaron a acercárseme muchas personas con disco quemado para que yo se lo filmara, cuando a mí me había costado una cantidad enorme de dinero haber grabado y masterizado todo el proceso. Sí, sí. Entonces, en ese momento, bandas que tenían toda esa calidad, que comenzaban haciendo videos y demás, también hubo otro éxito. Entonces, ya no sabíamos qué hacer. En ese momento ya hubo un esfuerzo también de mi parte de emigrar. Me fui a los Estados Unidos una temporada para ver qué posibilidades había, a ver qué vientos corrían sobre el rock en español, en otros, obviamente en los Estados Unidos no era, pero obviamente uno miraba
bueno, gente del negocio como sede utilizaban esa ciudad, pero básicamente era para el mercado americano. Y no encajaba mucho el producto que ya tenía años probándose en Latinoamérica. Pero bueno, esa fue una experiencia y en ese sentido nosotros duramos, qué sé yo, como 6 o 7 años que no sacamos música nueva, porque ya habíamos sacado en ese momento 4 álbumes y el más ambicioso duramos tiempo para venderlo y nos metimos en una deuda y no quedamos con ganas de eso. Luego también la radio fue mermando, porque en la medida que desaparecían los grupos ya la oferta solamente éramos nosotros. Entonces la radio que nos apoyó todo el tiempo también fue evolucionando. Entonces hubo que adaptarse. No fue sino hasta ya cuando cumplimos el 20 aniversario que la gente de Hard Rock Café en ese momento se nos acercó para celebrar nuestro 20 aniversario y qué podíamos hacer de novedoso. Nosotros no estábamos a componer, pero ellos ofrecieron un apoyo en el cual compusiéramos una canción nueva y nos hiciéramos un video. Este era el primero de nuestra carrera, que la gente se sorprendía. ¿El primer video? El primero de nuestra carrera, porque no teníamos video y la gente siempre le llamaba la atención, ya porque nos veían en toda parte, que porque no teníamos video. Y yo les explicaba que el video era básicamente un comercial de 3 minutos y medio para vender un disco. Si tú no estabas vendiendo el disco, ya el comercial no tenía mucho sentido si eras un artista independiente. Por lo menos no en ese momento. Pero obviamente eso faltaba. Sí. En ese momento la propuesta de Hard Rock nos pareció brillante y la tomamos. Y así hicimos un video con una versión de nuestra primera canción, que fue Mi País, 20 años después, que nos hicimos acompañar de todas las figuras emergentes de ese momento, desde los cantantes de Boca Tabú, de Nux, Máximo Martínez, Pavel Núñez, Héctor Aníbal, Shara y Mariela Viñas. Obviamente fue una canción también en el marco de la muerte de Luis Díaz, también pasó ese mismo día. Y obviamente a partir de ahí fue otro proceso. Obviamente fue muy bien aceptada ese video y nos vimos en la necesidad y obviamente para ver cómo nos iba de hacer ya un video con una canción original. Esa fue una que se llamaba El Experimento. Y también le hicimos un video eso que fue también un éxito. Entonces eso marcó otra temporada y grabamos otro disco que se llamaba Vivo. De ahí salen canciones como Rock Radio, que nos llena de mucho orgullo porque en los certámenes de los soberanos solamente ha pasado una vez en la historia que un audiovisual que no es popular gana video del año. Y eso pasó en el 2024 con nosotros, con 2014, perdón, con Rock Radio. Bueno, y de ahí para adelante ya la industria cambió, ya la idea de hacer disco completo ya no era práctico. Entonces hemos ido lanzando sencillos y promocionándolos. Cada vez que hacemos un sencillo le hacemos un video y obviamente revitaliza ya nuestro repertorio, que ya se extiende, o sea, ya hemos hecho conciertos de 4 horas. Y bueno, y eso es básicamente una versión más o menos extendida, pero ya comprimida, de cómo hemos evolucionado y cómo nos hemos mantenido todos estos años. Yo sé que Toque Profundo ha tenido un repertorio inmenso de canciones, ya por lo que nos comenta, desde la década de los 89 hasta la fecha. Ha sido impresionante lo que han alcanzado con su esfuerzo, con su constancia, con su disciplina. Pero si yo le preguntara cuál fue esa canción que marcó, que usted me pudiera decir, marcó ese antes y ese después de mi carrera, ¿cuál ha sido la canción más emblemática de Toque Profundo? La más relevante hasta el sol de hoy que no se pueda olvidar. Bueno, no podría decirte una específica, porque después que tú tienes tantos años de altos y bajos, ha habido una canción que devuelve la frescura a tu trabajo y que se convierte en un himno para esa generación. Yo pudiera decirte que las primeras 2 canciones que nosotros escribimos y que grabamos a raíz de los premios de la premiación del concurso en que participamos en el 89 fueron El Jevito y Mi País. Eso fue una locura y mucha gente de los que me escucharon a través de los años no oyeron más música a partir de ese disco.
Ahí hay canciones como Amigo, como El Bolero del Biónico, que todavía la gente me mira por la calle y piensa en esas canciones, aunque yo tengo varias vidas ya de música. Hay otra generación que lo representa de una forma visceral, un disco que se llama Cría Cuervos, que recientemente lo regrabamos y lo reeditamos en vinilo, y canciones como Botas Negras, como Dios salve al viajero, que en su versión acústica son parte de su vida y no conocen otra cosa. Lo mismo que mencioné hace un ratito, hay mucha gente que canciones como Rock Radio, El Experimento o Mentira hacen un antes y después en lo que se refiere a la música nacional y en conocernos a nosotros. Entonces, si me atreviera a decir que tal canción estaría dejando de lado alguna generación, y eso pasa cuando tu trayectoria es tan larga. Excelente. La primera vez que Tony Almond sube a un escenario, trasladándonos a esos años al pasado, ¿dónde fue? Fue en el Dominico Americano. ¿En el Dominico Americano? Fue exactamente para ese concurso. Yo nunca había subido en el escenario. Yo estaba en el coro de la iglesia y siempre lo hacía, había mucha más gente. Entonces, cuando me subí en el escenario, es muy surrealista todo lo que yo recuerdo. Recuerdo correr de lado a lado, recuerdo el sentimiento de estar compartiendo con mis compañeros, de estar haciendo algo que yo mismo no había oído nunca, brincos de aquí para allá, y qué tan corto pasó. Wow. Y obviamente yo todavía recuerdo cuando dijeron que nosotros habíamos ganado, agradecerle a Leo por haberme incluido en su sueño, porque en ese momento eso no era lo que yo pensaba, pero sí, era lo primero que yo vi. Yo creo que una de las pocas cosas que yo he ganado en mi vida fue eso. Es un recuerdo que todavía lo tenemos un grupo de WhatsApp de los miembros originales y hablamos de esas cosas. Ya muchos en otras cosas de hace muchos años, pero atesoramos ese recuerdo, esa primera vez. Qué bonito. Hablemos de la guitarra un poquito. Okay. ¿A qué edad aprende usted a tocar la guitarra, señor Tony? Yo aprendo a tocar ya tarde, porque yo lo que hacía era cantar, yo no tocaba ningún instrumento. Y siempre me llamó la atención la guitarra, pero como cualquier otro instrumento más, porque sí. me maravillaban todos. Pero no fue sino cuando empecé a componer con Leo Susana, cuando vi la necesidad, porque cada vez que yo tenía una idea tenía que atarareársela. Entonces, tuve ese interés. Recuerdo que mi tío político en ese momento, Osiris, tenía una guitarra que me la prestó. Y mi mamá, a través de un amigo, bueno, que luego se convirtió en mi amigo, que era un diseñador que ya está con nosotros, su tío, el señor Johnny Marichal, estuvo de acuerdo en enseñarme a tocar guitarra. Yo tenía como 2 o 3 años. Y obviamente era medio difícil tomar clases, porque la mayoría de los profesores que se acercaban a mí para darme clases, lo que me preguntaban eran sobre el negocio, porque yo estaba trabajando. O sea, ¿no le interesaba...? O sea, me daban la clase, pero me daban a la clase y después, entonces, ¿y qué tú haces? Y los shows, ¿y a quién yo hablo para mandar un...? O sea, me preguntaban ya sobre trabajo. Sí, comprendo. Para ellos era mucho más atractivo. Entonces yo a veces me sentía como presionado, porque las clases se iban en yo hablarles a ellos de mis experiencias profesionales, cuando yo lo que estaba buscando eso. Y después de probar varios profesores, bueno, tengo que meterle mano yo solo. Entonces yo empecé a formarme de forma autodidacta. De la misma forma cogí clases de canto. Mi primera profesora fue doña Marianela Sánchez. Y no he parado. En la medida que mi banda había necesitado más colaboraciones, porque yo soy el compositor principal, ahí me fui enamorando del instrumento y obviamente de la practicidad del instrumento, porque te lo puedes llevar para cualquier lado. Así es. Entonces, y es un instrumento que la gente utiliza la palabra acompañar muy a la ligera, pero básicamente te acompaña, es algo que te une amigos. Yo estaba ayer en casa de un amigo muy querido y tuvimos el honor de ver cómo su hijo, que tiene 12 años, que es un virtuoso, aprendió a tocar piano, wow, él solo, pero de una forma que yo sé que ellos están
cansados de verlo, pero yo lo vi ayer con la sensibilidad que ese niño tocaba. Y yo le dije a él, le decía, mira, esto no es normal. Yo sé que te gusta la música, yo sé que tú estás impresionado con tu hijo, pero esto es más allá de lo que tú te imaginas. Porque alguien que tenga esa sensibilidad, y te lo digo yo, que aprendí a tocar grande y con muchísimo trabajo, porque no encontraba quien me diera clase. O sea, tener la facilidad de eso, lo que hay que ponerles las herramientas a esos muchachos y ver hasta dónde llegan. Sí. Lo sé por eso, porque mi amor por el instrumento y el respeto por todos los que tocan un instrumento me lleva a eso, me lleva a ponerme cada día, cada vez que me pongo el instrumento en los brazos y en las piernas, y saber que primero es una extensión de lo que quiero decir y que también represento a muchísima gente que sí tiene muchísimo más talento y tiene muchísimas habilidades. Eso sí que trato de hacerlo lo mejor posible. Yo respeto mucho todo lo que se toca. Lo que se toca. Yo toco la flauta, la armónica, el piano, el acordeón en manos del maestro. El acordeón es súper complicado. En manos del maestro Lupe Valerio, un ícono de la música típica del Cibao. Y la guitarra, poquito me falta en manos de mi productora. Bueno. O sea, ya van 5 instrumentos. Eso es mucho. Y respeto mucho todo lo que ustedes hacen también. La mejor forma de escribirlo es obviamente las maracas también, ¿verdad? Y la puerta también. Me encanta la música. Y el instrumento por excelencia la gente entiende que es el piano. Y tenemos una frase entre los músicos que el piano es el instrumento más fácil de aprender, pero más difícil de especializarte, de desarrollarte. Y la guitarra es el más difícil de aprender, pero el más fácil de desarrollarte. Porque tiene muchísimas posiciones complicadas al principio que no te son naturales y que tú no ves las notas. En el piano tú las ves. O sea, tú aprender a tocar el piano, tú aprendes más o menos rápido, fácil, pero desarrollarte es súper complejo. La guitarra, lo más complejo es lo principal, porque se lleva posiciones que no son naturales. Tiene que poner la atención a una mano y tú nomás tienes 2 ojos. En el piano tú más o menos lo miras todo. Pero la guitarra tú tienes que estar pensando en la mano derecha y en la mano izquierda. Si mueves la mano arriba hacia abajo del diapasón, si tú no estás claro, tú no sabes qué es lo que tú estás tocando. Porque hay algunas marcas. O sea, es más complejo desarrollarte. Pero vuelvo a lo que mencioné. El solo hecho de que te lo puedas llevar, como la flauta, que es lo que le dice mi baterista cada vez que acabamos un concierto y tiene que desmontar la batería, que yo debía haber tocado la flauta. Y es súper sencilla y es un instrumento hermoso. Lo es. Entonces, todos los instrumentos de viento son hermosos. Son muy... como tienes que soplar, el solo hecho de tú soplar hace que haya una simbiosis muy física con el instrumento. O sea, que tú no sientes que estás aplicando algo, tú entiendes que estás vertiendo algo de tu ser en eso y que se transforma en música. Sí. Y eso es súper para mí. Yo nunca he entendido muy bien cómo funciona el trombón, pero todos los instrumentos de viento tienen esa capacidad de ser una extensión. Un amigo mío decía que si tú no sabes cantar, que toques el saxofón, que es más o menos lo mismo. Así mismo es. Señor Tony, déjenos agradecerle que nos haya acompañado en la noche de hoy, en esta entrevista tan humana, tan hermosa. 1 hora no es suficiente para hablar de todo lo que es su trayectoria y lo que es Tony Almón y Toque Profundo. Gracias por acompañarnos, que siga haciendo el buen rock que hace, con la altura, con el respeto y con el cariño que siempre le ha caracterizado. Que viva la buena música y el buen rock dominicano, y un mensaje a toda la República Dominicana que le ve en esta noche. Primero, muchas gracias por la invitación, la pasé muy bien y obviamente este es uno de los proyectos más bonitos que yo he estado involucrado. Les auguro éxitos y como a todas las personas que quieren desarrollar cualquier proyecto en el arte, la clave es la constancia y el trabajo, y el compromiso y la evolución. Al final, el cielo es el límite. Nuestro cariño y nuestro respeto para usted, que viva el buen rock y
brindamos esta noche por el medio ambiente y todo lo relacionado a la buena música dominicana. Muchísimas gracias. A su salud. Yo desesperaba, tú boicoteabas cada ocasión. ¡Por mundo! Tú este nuevo intento no crecen los árboles. Tengo el presentimiento, estaremos en deuda con los ángeles. Nuestro experimento es de nuevo. Beautiful, wanna get emotional. Follow me, reason now. We could work and